Ahora sí retrocedo. Aquí están los varios translocadores que les estaba mencionando que encontramos a nivel de la membrana mitocondrial. Están de los monocarboxilatos, bicarboxilatos, tricarboxilatos, fosfatos, de nucleótidos, los que estábamos viendo, aspartato, glutamato, malato, alfaceto, glutarato. Aquí también estamos viendo la estructura, son entonces proteínas, como pueden ver, proteínas, canales que permiten el paso de ciertos componentes. De acá arriba, por ejemplo, está permitiendo la salida de ATP a lo que entre el precursor ADP, porque lógicamente para que se pueda dar la síntesis de ATP dentro de la mitocondria necesitamos que esté el ADP al cual le vamos a sumar fosfato para convertirlo en ATP, ¿no? Entonces necesito que llegue el precursor. Y una vez que ya se ensambla ATP en la mitocondria, que salga ese ATP para todos los lugares celulares. Acá vemos a la ATP sintiasa, que hace rato estábamos destacando. Miren cómo bombea de regreso hidrógenos, ¿no? Tiene un canal que permite el regreso de los hidrógenos, que en el proceso respiratorio va a haber un momento que van a irse en dirección contraria, entonces por eso hablo en términos de regreso, ¿no? Porque inicialmente ha salido el hidrógeno hacia el espacio intermembranoso y gracias a la ATP sintiasa, por su canal, regresan estos hidrógenos a la vez que la ATP sintiasa fosforila, como ven aquí, ADP, convirtiéndolo en ATP. Y acá vemos un translocador de fosfatos también, que a lo que ingresa hidrogeniones, también ingresa ácido fosfórico. Avanzamos por acá. Cuando hablamos de la herencia mitocondrial, tenemos que decir que estas sufren herencia exclusivamente materna. Porque en el proceso de fecundación, recordarán ustedes que el óvulo, que es de gran tamaño, va a interactuar con un espermatozoide. En realidad muchos pueden llegar, pero uno solo es el que va a lograr, en primer lugar, romper las membranas externas del óvulo para luego vaciar su material genético. No ingresa todo el cuerpo del espermatozoide dentro del óvulo, ¿no es cierto? Solamente la cabecita para vaciar el material genético. Y recordemos que las mitocondrias del espermatozoide, ¿dónde estaban? En la pieza intermedia, ¿no es cierto? En la parte del flagelo, y esa parte no ingresa. Entonces, en realidad, el cigoto que se va a formar producto de la fecundación de este óvulo con este espermatozoide solo va a contener las mitocondrias del óvulo. Y por eso es que se habla de herencia materna. Como hemos dicho, el genoma mitocondrial es un genoma pequeño. Además, hay que señalar que es un genoma circular. Es decir, también es ADN doble cadena, bicatenario, como sabemos que es un clásico ADN, pero que está helicoidizado también. Pero imagínense ustedes que esta doble hélice, como sabemos que es el ADN, está unido por los extremos. Por eso hablamos que es un ADN circular, ¿no? No porque sea un perfecto círculo, sino porque se comporta como una estructura circular al estar unidos sus extremos. Es un genoma relativamente chico si lo comparamos con el genoma nuclear, ¿no? El genoma nuclear tiene cerca de 3,2 gigabases, mientras que el mitocondrial, pues estamos hablando de solamente miles, ¿no? Entre 16.000, 26.000 más o menos. Cantidad de genes, en el genoma nuclear estamos hablando de 25.000 genes aproximadamente. En el genoma mitocondrial solamente hablamos de 37 genes. 37, poquitísimos, ¿no? En cambio en el otro 25.000, entre 20.000 a 25.000. Ahí estamos viendo el proceso que les mencionaba hace un momento, de cómo los espermatozoides, con el acrosoma que tienen en la puntita de su cabeza, tratan de romper la membrana más externa, ¿no? Y una vez que uno lo logra, inyecta su material genético, ya prácticamente se impermeabiliza el óvulo, ¿no? Ya no deja entrar, en condiciones naturales, claro, pero hay situaciones que logran haber más de un óvulo fecundado, ¿no? Porque la mujer no liberó uno solo, sino que liberó dos. Veamos aquí. Características comparativas entre el genoma mitocondrial y el genoma nuclear. Miren, aquí está una representación
claro, una representación perfecta, ¿no? De un genoma mitocondrial. Digo perfecta porque lo han puesto como un perfecto círculo, pero ya saben que no lo van a ver así de organizado tan circular, pues, ¿no? Ahí se están destacando algunos de los genes y los productos que nacen a partir de la expresión de estos genes. Por ejemplo, acá estamos viendo el citocromo B, que es el sector que codifica para el citocromo B de la cadena respiratoria. Este es el sector que codifica para el ARN ribosomal 12S, este para el 16S, este para otras proteínas, miren, propias de la mitocondria, ¿no? Bien. Aquí tenemos entonces el cuadro comparativo que les decía. Tenemos que solamente hay un solo tipo de genoma en una célula, mientras que en el caso del genoma nuclear podemos ver varios tipos de cromosomas diferentes, ¿no? O sea, varios tipos de cadenitas. Acá solamente vemos un solo tipo de cadena. Ya les hablé de su tamaño, proteínas asociadas. En el caso del genoma nuclear sabemos que nuestras cadenas de ADN se asocian con histonas para formar las estructuras cromosómicas, ¿no? En el caso del genoma mitocondrial no hay histonas asociadas, por eso se habla de que es un genoma desnudo. El número de genes, como les dije, el mitocondrial, acá que completen ustedes aquí, faltó colocar 37 genes, apunten, y en el caso del nuclear, miren, inicialmente se hablaba de 50.000, cuando recién se estaba descifrando el genoma humano, se hablaba así, ¿no? En términos de 100.000, después bajó a 80.000, no, tenemos 80.000. Cada vez las técnicas se iban especializando más y más, y ahora, en la actualidad, ya hablamos de entre 20.000 a 25.000 genes, que en realidad solamente los constituyen. Los primeros valores eran así de altos como ustedes lo ven aquí, porque en base a la cantidad de nucleótidos se pensaba que teníamos este genoma, ¿no? Porque nuestras cadenas son, la verdad, grandes secuencias de nucleótidos. Pero fuimos descubriendo poco a poco que habían varios sectores de ADN que no codificaban para proteínas, es decir, que no eran genes, y por eso la cifra, cada vez que se fue viendo que muchos de estos sectores no eran genes, entonces la cifra fue disminuyendo hasta la actualidad, que como les digo, se habla de 20.000 a 25.000. Repeticiones de segmentos en ADN. En el nuclear podemos encontrar, es tan grande el nuclear, podemos encontrar amplios segmentos repetidos. En cambio, en el mitocondrial, muy pocos, prácticamente no hay. Es pequeño, así que tiene lo justo y necesario, digamos, ¿no? Transcripción. La transcripción, en el caso del genoma nuclear, es independiente para cada gen, es decir, cada gen se transcribe independiente de la transcripción de otros, ¿no? Sin embargo, en el caso del genoma mitocondrial, no, es una transcripción continua, es decir, como es una estructura circular, empieza aquí y continúa para todos los genes que vienen a continuación, y todavía puede seguir dando 2 vueltas, 3 vueltas, varias veces puede seguir transcribiéndose. Esta ventaja la tienen aquellos genomas que son circulares. Los genomas que son nucleares tienen esta situación de transcripción continua, ¿no? Lo que se llama transcripción continua. Intrones, en el caso del genoma nuclear, ya hemos hablado de que hay intrones, secuencias denominadas intrones alternadas con exones. Los exones son las secuencias sí codificantes, los intrones las no codificantes. En cambio, en el genoma mitocondrial no hay intrones. O sea, todo es prácticamente codificante. Prácticamente, 95%, imagínense. Ya esto ya lo mencionamos, está repetida esta información. Recombinación, en el caso del genoma mitocondrial no hay, en cambio en el genoma nuclear sí sufren recombinación en el proceso de meiosis, ¿no? Y la herencia que ya mencionamos exclusivamente materna para el caso del mitocondrial. Cabe también resaltar que el código genético descubierto por Nierenberg y Severo Ochoa está alterado, que decimos es un código genético universal, ¿no? Porque los mismos tripletes codifican para los mismos aminoácidos en todos los seres vivos. Sin embargo, en el caso de las mitocondrias se han encontrado
que hay 4 codones que no codifican para lo mismo que codifican en el genoma nuclear, ¿no? Entonces hay excepciones para el código genético. Aquí les estoy mostrando esas 4 excepciones. No espero que se las memoricen, por supuesto, pero sí es bueno que las tengan presentes, que el código genético no es igual, no es perfectamente igual. Son en realidad 64 codones y 4 de ellos no hacen gran diferencia, ¿no? Pero igual hay que mencionar que esto que llamábamos como universal ya no es así del todo. Tal vez ahora se habla de que el código genético es cuasi universal, ¿no? Desde que se descubrió esta excepción a nivel de las mitocondrias, ya se cambió el término de universal a cuasi universal.